Permiso, un ratito, por favor. ¿Qué tal? Pablo Recochea en la sala de prensa. Vamos a esperar que nos diga el ok y seguramente nos ponga en la televisión para poder empezar. Pablo, esta victoria más que importante, momentáneamente en la punta se sufrió, es cierto, pero acá lo importante fueron los 3 puntos, ¿no? Sí, la verdad que sufrimos muchísimo, principalmente el segundo tiempo cuando perdimos la pelota, no pudimos aguantar el aluvión de Sport Colombia. Ellos empezaron a manejar la pelota, nosotros nos dedicamos más a defender y alguna corrida de Fabro fue lo único que pudimos hacer. Pero bueno, hicimos un gol, defendimos y acá lo que vale es que ganamos. Tapaste muchas en la segunda etapa, ¿eh? Sí, muchas pelotas aéreas. Yo ya en la desesperación tiraba muchas pelotas aéreas y bueno, estuvimos atentos ahí para aguantar ese 0 y importante porque queríamos llegar al partido con Cerro con las posibilidades intactas de poder pasarlo o dependiendo también de lo que pueda pasar mañana. Pablo, hoy ya están encima de Cerro. Cada vez que ganaban antes que juegue Cerro metían presión, pero a 1 punto, a 2 puntos de Cerro. Hoy que están encima de Cerro, ¿le parece que va a ser más presión para aquel equipo mañana? Yo creo que sí, yo creo que Cerro ya viene jugando presionado desde el partido cuando jugamos en Ciudad del Este, cuando nosotros jugamos un viernes y ellos jugaban un domingo, condicionados al resultado que nosotros teníamos. Y bueno, desde ahí yo creo que Cerro futbolísticamente ha caído muchísimo y mejor para nosotros, más en este tramo final del torneo. Bueno, le volvemos a meter presión, ahora es un problema de ellos mañana y nosotros ya pensando en ese gran partido que tenemos el fin de semana contra ellos, que era una de las metas que teníamos cuando veíamos que Cerro no se caía, teníamos esa posibilidad de llegar al partido con ellos, con la posibilidad intacta de campeonato. Pablo, aparentemente no fue el mejor partido para mí, pero fue el triunfo que más se disfrutó, que más se festejó, que más se sufrió por cómo se dio el partido. Sí, la verdad que no se jugó muy bien, no se jugó. Yo creo que el partido fueron 2 etapas, creo que hasta el primer gol, el gol nuestro, nosotros lo manejamos muy bien, el partido, creamos muchas situaciones de gol. Pero bueno, después el equipo de ellos tuvo que salir a buscar el empate, nosotros nos replegamos muchísimo, sufrimos muchísimo hasta el último minuto, pero da gusto estos triunfos que te reconforta porque se ganó sufriendo y bueno, lamentablemente no pudimos jugar bien, pero lo que vale acá es que ganamos. ¿Aprobó Tommy Jerry? Tommy Jerry la verdad que me gustó muchísimo. Tommy Jerry me dio una mano bárbara. Gracias. Ahí está Pablo.